tardes a todos. Muchas gracias por venir, sobre todo sabemos que es viernes. Y sé que todos tenemos muchas ganas de escuchar a Antonini, pero para introducirnos al tema, permitirme esbozar una mínima reflexión. Vivimos en un país que se está apagando, y no es porque falte talento, porque España está llena de gente brillante, sino porque llevamos demasiado tiempo atrapados en un sistema que asfixia, el cual castiga el esfuerzo y premia la dependencia. Un sistema que te cobra el 50% de lo que produces y luego tiene la cara de decirte que no aportas lo suficiente. Hoy un joven que quiere emprender, que quiere abrirse camino, se encuentra con el mismo muro de siempre. La carga fiscal, la maraña regulatoria y la mano del Estado metida en cada paso. Y luego nos preguntamos por qué hay jóvenes que en cuanto pueden se van a lugares con mayor futuro como Suiza, Luxemburgo, entre otros. Pero lo peor no es ni siquiera la parte económica, que obviamente tiene mucha relevancia, sino esta decadencia moral que estamos viendo en España. Porque vemos un socialismo que ya no se presenta como un modelo económico, sino como una forma de vida obligatoria. Un socialismo que te dice cómo tienes que pensar, qué debes de sentir y qué palabras debes usar. Porque si no, ya sabemos que te llaman eso de fachaval, turbocapitalista, otras muchas cosas. A mí me lo suelen decir bastante. Pero claro, luego vemos todo lo que está ocurriendo actualmente. Casos de corrupción por todos lados. Ministros y familiares pillados en trama de favores. Contratos sospechosos, comisiones, sobres y sobre todo enchufes. Y todo envuelto en este discurso moralista que pretenden decirte que ellos son los buenos. Y este es el verdadero problema. No es solo la corrupción económica, sino la corrupción moral. Es la idea de que el poder está por encima de la ley, como hemos visto actualmente en las noticias, de que la libertad individual está pasando a un segundo plano y de que tú estás para obedecer mientras ellos deciden lo que es justo. Y al final todo esto tiene un nombre que es lo que nos ha traído hasta aquí, que no deja de ser otro que el socialismo. Porque España no está en una crisis económica o institucional, está en una batalla cultural por la libertad. La batalla definitiva no es contra un partido político o un gobierno en concreto, es contra una mentalidad que lleva décadas convenciéndonos de que sin el Estado no somos nada, que sin ellos no sabríamos vivir y que la libertad es más peligrosa que depender. Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que los países que prosperan son los que confían en su gente, no los que la asfixian. Sabemos que la riqueza nace de la creatividad y del riesgo, no del ministerio de turno. Y sabemos que un Estado que lo controla todo, tarde o temprano, lo destruye también todo. Y por eso estamos aquí. Por eso esta charla importa. Porque no se trata solo de debatir ideas, se trata de recuperar el orgullo de ser dueños de nuestra propia vida. Y para hablar de todo esto, de libertad, de estatismo, de la batalla cultural y de lo que nos jugamos como país, estamos con alguien que nunca ha bajado la cabeza, que ha plantado cara y que ha puesto argumentos donde otros solo ponen sectarismo. Con todos vosotros, y es un placer para mí, contar con Antonini. Muy bien. Voy a ver si puedo hablar bien en este micrófono. Sí, se puede acercar. Ah, genial. Estupendo. No queda nadie detrás del muro, ¿verdad? Solamente tú eres el límite. Bien, yo no traigo PowerPoint ni esas cosas porque eso son chorradas. Ya pasé mucho. Todo lo que voy a criticar lo he hecho antes, ¿eh? Todo. O sea que no es por desconocimiento, ¿eh? Por lo que voy a criticar todo lo que critico. Entre otros los profesores de universidad. Toma ya. Por 10 años no he sido. Ni he conocido a la NECA y a su infame corruptela. En todo caso, señores, bienvenidos a algo que es maravilloso. Yo pensaba que la vida era leer muchos libros, conseguir un buen trabajo, comprarme una casa y el rollo. Y mal asunto creer eso, mal asunto. El Señor me tenía guardado algo maravilloso. Todos sabéis que yo he sido socialista radical, yo estudié en la Universidad de Sevilla, lo cual no se puede ser de otra cosa,
Yo tuve un director de tesis doctoral ultra mega hiper socialista, mi tesis doctoral es absolutamente socialista, estudié en la Londo, todo el combo socialista, por eso era abortista, por eso era feminista y por eso era antitaurino. Y eso no son coincidencias, Solo sabiendo que cuando uno se declara comunista ya sabe cómo trata a su mujer, cómo trata a su hermano y lo mal que se lleva con el dinero. Esas cosas van todas juntas, todas van juntas. Por eso no quieren que los juzgues, porque tienen miedo a que los desveles. Si eres socialista eres mala persona. El tiempo que seas socialista depende de ti dejarlo. Mientras que no lo dejas eres mala persona. El pobre es pobre porque es egoísta. Os lo dice alguien que ha estudiado economía del desarrollo, aparta eso, que ha vivido 10 años en países en vías de desarrollo, en Camboya, y no ha vivido en los lugares donde se va la gente a vivir. Me he ido a vivir donde están pobres, a conocerlo, y a México, con los narcotraficantes de los Zetas. Allí me he metido infiltrado. Y luego en Colombia, 8 años, para conocer la violencia. Y todo lo que leéis en los libros es mentira, hasta lo que dice Adam Smith. Toma ya. Sí, porque la verdad no es lo que te dice la razón. Las personas no se conoce la verdad por cómo se piensa, sino por cómo se vive. Uno no vive como piensa, uno piensa como vive. Si vives mal, piensas cobarde, piensas citando, piensas con artículos de alto impacto y nula relevancia, piensas con chorradas que a nadie les interesa, piensas en universidades donde los estudiantes ya no vienen porque nadie habla realmente de la vida y de la verdad. Y de eso hemos venido, de la verdad. Y la verdad no tiene pies de nota, la verdad no tiene bibliografía, la verdad no tiene artículos ni libros chorradas ni está escrita en esdrújula. La verdad es simple. La verdad es o estás despierto o estás dormido. Esa es la verdad. Y de ahí se deriva todo. Si estás despierto, tienes clientes. Si estás dormido, tienes jefes. Si tienes clientes, por la gracia de Dios te llamas empresario. Si tienes jefes, te llamas funcionario. Tómalo. ¿Sí o no? El que tiene clientes, el empresario, produce libertad, porque nadie está obligado a comprar un tomate. El que tiene jefes, funcionario, burócrata, político, administraciones públicas, produce obediencia. Obediencia versus libertad. ¿Son compatibles? A mí me contaron mis profesores de Hacienda Pública que sí. Que el Estado y el mercado se funden en una reconciliación cuasi mística, donde los fallos de unos son compensados por los arreglos del otro y viceversa. Y que no puede haber empresarios sin Estado que provean bienes públicos, no rivales, sino excluyentes. ¡Qué chorradas! ¡Qué chorradas! Explícalo fácil, Antonini, que la verdad es fácil. Mercadona, para ser Mercadona, necesitas cerca o lejos a Hacienda. Díganlo ustedes. Lejos. Hacienda, para ser Hacienda, necesitas lejos o cerca a Mercadona. Cerca. El Estado para existir necesita cerca al mercado. El mercado para existir necesita lejos al Estado. Eso se llama en mi pueblo relación tóxica. Pregunta: ¿es bueno llegar a una reconciliación en una relación tóxica? No. En una relación tóxica acabas parasitado si no cortas de raíz el asunto. Por eso, como dice, señorito, pues no te estarás casado todavía, me imagino. ¿Tu nombre? Xavi.
Por eso Xavi dice bien que el socialismo no es solo una cuestión de partidos políticos, tiene que ver con la esencia. Si Felipe González no fue tan malo como Pedro Sánchez, no es porque Felipe González sea bueno, es porque no le dejamos en la España de los años 80. Porque los españoles de los años 80 venían de sacar adelante su empresa. Hoy con 6 millones de funcionarios, cobardes, doctrinados, amansados, es normal que tengamos como presidente a alguien como Pedro Sánchez. No hay un PSOE bueno y un PSOE malo. El socialismo es malo. Y mientras eres socialista eres mala persona, porque yo fui socialista y me fue tan mal con todo el mundo. Relaciones tóxicas con la novia. Claro, de dependencia, vigilancia y control. Por tu seguridad, control de velocidad. Si es que control y seguridad van de la mano. Un horror. Bien, seguimos. Esta relación entre el cliente empresario y entre el funcionario y el Estado son incompatibles. No hay una relación entre las dos posible. Por lo tanto, no existe la idea de un Estado mínimo. Existe un Estado nulo. ¡Nulo! Sí, nulo. Y ahora lo voy a explicar. No puede haber reconciliación, no puede haber intervención del Estado. El Estado tiene que ir desapareciendo. Antonini, eso sería anarquía. Yo lo defendí cuando justificaba el Estado. Mentira, no es anarquía, es libertad. Anarquía son los socialistas, los funcionarios sin un jefe, los esclavos. Claro, no saben a quién obedecer, se pegan contra la pared. Pero qué chicos, con los empresarios es otra cosa. Ahí son hombres libres. Y la libertad sabe a dónde va. No roba, no mata. Protege los derechos de propiedad y vive en concordia. No me hagas creer que soy escoria solo porque te quieres justificar acá. No lo vas a hacer. Libertad versus seguridad, control. Como el gobierno quiere parasitarnos porque nos necesita cerca, mientras que el empresario lo necesita lejos, el gobierno va a intentar muchas cosas. Yo hoy, resumidamente, voy a contar algunas y luego me hacéis preguntas. La primera es denigrar al empresario y luego es empobrecerlo. ¿Cómo se denigra al empresario creador de libertad? Ya sabéis que con libertad no hay gobiernos, porque la libertad es contraria a la obligación, a la dependencia. La primera manera es decir que los empresarios son peligrosos, son élite, tienen poder, como dice Irene Montero de Mercadona. Y claro, hay que controlarlo, Me río de las élites económicas. Yo he conocido al tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas, una de las personas más maravillosas del mundo. Poder no tiene ninguno, lo que tiene es educación, cosa que no tiene Irene Montero. Lo que pasa es que a lo mejor Irene Montero, Pablo Iglesias y toda la cumbia esa confunde poder con educación. Y os voy a decir por qué. Porque un empresario, para desaparecer, solo tiene que tomar una mala decisión económica o financiera. Ahí vemos la vida de las empresas, lo cortas que son. Pero para echar a un político hay que armar una revolución social. Las élites no son económicas, son políticas. Poder viene de político, no de empresario. No es el dinero el que controla a las personas, es el plomo, son las balas. Y eso lo tiene el político. En Colombia es muy gracioso. La DIAN, que es la agencia tributaria colombiana, cuando tú haces la declaración de impuestos, te llama por teléfono, te va a dar, para decirte en un mensaje de esto como que gracias por haber pagado tus impuestos. ¿Sabes? Como si lo hubiera hecho yo libremente, si no supiera que si no pago, vienen a por mí. Fíjate la poca vergüenza que tienen encima, los desgraciados, que son tan malos. Es malo en el sentido de mala persona. Eso es cancerígeno. Otra palabra que no le gusta al PSOE que use y que voy a seguir usando hasta hartarlos. Bien, no son élite. Más no son élite y lo vemos. Elon Musk tiene mucho más dinero que Raúl Castro. Elon Musk es empresario, Raúl Castro es político, dictador. Y sin embargo, la influencia que tiene Elon Musk sobre un ciudadano norteamericano es nula frente a la influencia que tiene Castro con cualquiera de su pueblo. Es evidente que no es la plata
lo que aterra al pueblo cubano a propósito de Raúl Castro. Así que no es élite económica, no hay élites económicas, las élites son exclusivamente políticas. ¿Ok? Eso es importante porque eso es una de las denigraciones que se nos hace. La siguiente, Antonini. La democracia es muy importante, Jean-Paul Ficouet, Edgar Morin, René Passet, todas estas chorradas de autores socialistas que yo me tuve que tragar cuando creía en el ecologismo y en Oscar Carpintero, toda esta gente que vive del cuento. Dios mío, menos mal que ya con Piketty me pilló la cosa ya mejor. Qué horror. Esta gente, la democracia tiene que ser una barrera frente a la omnipotencia de los empresarios, del capital económico, del capitalismo atroz, lo cual es mentira porque ya hemos visto que los empresarios no tienen poder. George Soros, al que Pablo Iglesias dice que tiene poder, tiene 90 años. George Soros con dificultad va al baño, por su cuenta. Así que si él se tiene poder, me descojono de la risa del poder. No, miren ustedes, lo acabamos de decir. El empresario produce relaciones de libertad por medio de los tomates que vende, por medio de esas relaciones voluntarias y espontáneas que se establecen entre comprador y vendedor. Mientras que el funcionario político, el burócrata, establece relaciones de dependencia, de obligación. Solo quiero hablar a todos los profesores que hay aquí, que seguramente lo sabrán, el 95% de su tiempo lo dedican a rellenar informes, a demostrar que no son las malas personas que se les supone de parte del Ministerio de Educación, de la ANECA, del esto, del otro y del bla, 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 bla. Bien. Pues es mentira. Solo hay democracia donde hay empresarios. Y sin embargo, donde solo hay políticos hay dictaduras. Estados Unidos es el país más democrático del mundo, tiene empresarios. Y es democrático porque tiene empresarios, no porque tenga políticos. No me hagas así con la cara, que esa es la cara que yo ponía cuando era socialista y me decía, muy que la democracia, ahora lo hablamos. No, es que me recordé, es que le he visto la cara y me he visto yo con tu edad, diciendo, pero qué fascista este tipo. Luego lo hablamos. No, que lo mismo lo he malinterpretado, pero no. Estados Unidos es un país democrático porque tiene empresarios y no porque tenga políticos. Porque Cuba tiene políticos y no tiene empresarios y es dictadura. El Congreso de los Diputados, el Parlamento, el Senado, todas estas chorradas que tenemos en España no fomentan la democracia, todo lo contrario. Son instrumentos que se utilizan para acabar con la libertad, que viene de los empresarios, son los empresarios los productores de libertad. Corea del Sur es una democracia porque tiene empresarios, no porque tenga políticos. Porque Corea del Norte tiene políticos y no tiene empresarios y es una dictadura. ¿Veis? Es la democracia, viene de los empresarios, no viene de los políticos. Por esa relación parasitaria de la que hablábamos antes. Y el político va, como puede, acabando con la libertad. Eso es lo que quiere. Denigran a los empresarios. Y si nos basta con eso, ya tenemos a la Universidad Complutense y a todos sus profesores empezando. Ayer me encontraba a Bestringen por la calle, Jorge Bestringen. Me hubiera encantado, no sé si tener unas palabritas con él o tirarse algo a la cama, no. Pero vamos, qué ganas. Sí, lo digo porque una vez que nosotros entendemos que son los empresarios, fijaros qué cosa tan interesante. Si la democracia viene de la libertad y la libertad viene de las relaciones voluntarias que producen los empresarios cuando venden tomates, ¿habrá más democracia donde hay más empresarios o menos? Más. ¿Será mejor la democracia donde los empresarios ganan poquito o ganan muchito? Muchito. Por lo tanto, donde se gana muchísimo dinero, los países son más democráticos. Los beneficios tienen que ver con la democracia. Los parlamentos, no. Claro, yo pensaba lo contrario, pero para eso hay que estar despiertos, no dormidos. Dormidos te tragas el discurso, ya sabéis, ¿verdad? Eso, pero eso no nos lo cuentan. Ni nos lo cuentan, ni nos lo contamos, porque estamos siempre dormidos. Así que Amancio Ortega hace infinitamente más por la democracia española, por el mantenimiento de la libertad, que todos los códigos civiles que se han actualizado todos los años en España. Una hora de Amancio Ortega vale más que la vida entera de todos los jueces
jueces del Tribunal Constitucional Español, funcionarios come gambas. Queda claro, ¿no? En la mayoría de los casos. En la otra no. En la otra comen huevos fritos con patatas. Hombre, es que ya está bien. Uno lleva muchos años estudiando Derecho Administrativo para estas cosas. No es cierto. Eso es la realidad. Fijaros, un empresario, además de producir libertad, o de hecho, produce libertad, porque resuelve problemas, satisface necesidades. No vive de las necesidades, no crea problemas, los resuelve. No es como el político burócrata, no es como el funcionario, que vive de que haya problemas. El político los resuelve. Por eso Donald Trump resuelve los problemas del mundo. Claro, tú dirás, ¿y si resuelve los problemas del mundo, por qué están criticados? Muy sencillo, porque el resto del mundo no quiere que se resuelvan los problemas. ¿Quién es el resto del mundo que no quiere que se solucionen los problemas? Los que viven de que los problemas no se solucionen. Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. ¿Tú sabes lo que significa poder arreglar o desarreglar un tratado de libre comercio con un apretón de mano? ¿A cuántos burócratas de la OMC te quitas del medio? La cantidad de chorradas que tuve yo que estudiar en la London School a propósito de la OMC y la... No se puede. No se puede consentir algo así. No se puede consentir algo así, así que todos cierran filas contra él. Porque él está demostrando que hay una manera diferente de vivir, que es una manera despierta, que es resolviendo los problemas y no triturándolos. Bien. ¿Cómo puedo yo, si no puedo acabar con los empresarios directamente, cómo puedo hacerle la vida más difícil? Bueno, los empresarios se alimentan de libertad, relaciones de libertad, necesitan libertad para hacer negocios. Yo puedo poner dificultad a esa libertad, y de muchas maneras. Lo puedo hacer a la fuerza por medio de la Hacienda Pública Española, a la cual trabajamos hasta el día 18 de agosto. No es poco, hasta el 18 de agosto todos somos funcionarios en España. Todos. Esa es una manera, pero hay otras. Por ejemplo, están las ideológicas, y aquí voy a ir muy rápido. Decir que no es la libertad, decir que es la igualdad lo más importante. Eso le encanta a Pablo Iglesias. No es la libertad, es la igualdad. Lo que ocurre es que la igualdad, cuando estás despierto, sabes que siempre acaba en violencia y en dictadura. Siempre. Lo tenemos aquí en España. La igualdad siempre acaba con un Pablo Iglesias en un trono vigilando que nadie se salga de los límites de la igualdad. Igualdad de opiniones. No puede haber verdad. Hay que acabar con los totalitarismos. Todo el mundo tiene el derecho a tener su opinión y a que valga lo mismo que la otra porque es la suya. ¿En qué acaba esa igualdad? En la dictadura de lo políticamente correcto. Toma ya. Igualdad, dictadura. Otra igualdad, la de sexos, entre hombres y mujeres. ¿En qué acaba esa igualdad? En otra dictadura, la del comité del LGTBI y Irene Montero con la bandera. Igualdad de ingresos, políticas redistributivas. ¿En qué acaba? En una hacienda pública que se le tiene a España más miedo, o tanto miedo como los cubanos, a Raúl Castro. Dictadura. La igualdad de oportunidades, ¿verdad? Qué manera, qué eufemismo tan bueno para acabar con las oportunidades. Hablar de igualdad y oportunidades, chicos, las oportunidades no pueden ser iguales, no son oportunas. Y son iguales. Para que sean oportunas tienen que ser diferentes. Y para que sean diferentes tiene que haber desigualdades. Si Lionel Messi y Antonini tienen que tener igualdad de oportunidades, Messi tiene que dejar de ser Messi. Si no, no es posible. Porque yo no juego como ellos. ¿Entienden? Entonces, donde hay igualdad de oportunidades, Messi deja de ser Messi y se convierte en Stalin. Toma ya. Pero para eso hay que estar despierto. Si no te tengo que dar 2 horas, ya... ¿Sí o no? Bien. Otra manera, y voy a ir cerrando, que tiene el gobierno, socialismo, las relaciones de obediencia y de control, en eso se relaciona todo. El socialismo, en definitiva, ya sabéis, el socialismo en cualquier esfera de la vida, todo lo que sea relación de dependencia, de control, de vigilancia, socialismo. Por eso hay socialismo sentimental, socialismo político, económico, socialismo virginal, sexual, en todos los sentidos.
último que quería dar, las políticas empoderadoras, que están ahora tan de moda, feminismo, ecologismo y animalismo. Veáis que están todas atravesadas por la igualdad entre hombre y mujer, igualdad de sexo. Luego la igualdad entre hombres, entre personas y animales, animalismo, y la igualdad entre las personas y el planeta, ¿no? You are the world, you are the people, este rollo, el ecologismo. ¿Qué son estas políticas empoderadoras? Estas políticas empoderadoras son políticas empobrecedoras. Lo único que buscan es que nosotros tengamos que pedir permiso para hacer cosas que siempre hemos hecho sin tener que pedir permiso. Ahora te tienes que sacar la acreditación verde, la etiqueta y el rollo para hacer lo mismo que se ha hecho siempre. A ellos no les importa que contaminemos. No les importa absolutamente nada que contaminemos. Lo que quieren es que pidamos permiso para poder seguir haciéndolo. Toma ya. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Y eso consiguen. ¿Vale? El feminismo, otra cosa exactamente igual. Esta ley que ha aprobado el gobierno con Podemos en el año 24, por medio del cual a partir de 50 trabajadores una empresa tiene que montar un show. Un show tiene que montar en su empresa. Baños unisex, baños para ellos, comité de yo no sé cuánto. ¿Qué está haciendo el gobierno como esa relación parasitaria de la que hablábamos? Convertir la planta industrial del negocio en un congreso de los diputados. ¡Claro! Donde los trabajadores no sean trabajadores sino diputados, que hablan mucho y trabajan pocos. Y donde el dueño de la empresa no sea dueño sino político, y no establezca decisiones financieras y económicas sino políticas dentro de su propia empresa. ¿Para qué? Para que quiebre. Para que quiebre. Utilizan a todo el mundo, porque trabajadores empresarios empobrecidos y arruinados, otro funcionario más a la lista. Otra relación de libertad que perdemos y otra relación de obediencia y de control con la ANECA que ganamos. Eso es. Hoy o ayer o antes de ayer, ¿qué me da? Salió una noticia donde dice que el gobierno va a subir un 11% de media los salarios a los funcionarios. Se puede interpretar esta noticia de dos maneras. Hay una manera, vamos a darla por hecho de que es cierta. La manera del dormido, del socialista. El gobierno nos ama, nos quiere. Sube los sueldos. Muy por encima de la inflación. Y no solo por encima de la inflación, por encima del salario que me va a subir en la empresa privada. Claro, el empresario es tacaño, avaricioso. ¿Ves? Qué generoso es el gobierno. Esa es la típica manera que uno lo ve cuando es socialista y la que la he visto yo hasta, incluso con la tesis doctoral sacada, lo cual me la deberían de quitar. ¿Vale? Pumba. Hay otra manera de verla, del despierto. ¿No será que el gobierno con nuestros impuestos, no de ellos, con los nuestros, está haciendo ser sugerente el empleo público para sacar tejido empresarial, para sacar empresa y llevársela a su terreno, funcionarios? Y cuando todos seamos funcionarios, señores, ya no hará falta dinero, porque ya solo habrá que obedecer absolutamente todo. ¿Cuál de las dos interpretaciones más profunda? ¿Cuál de las dos interpretaciones más irrefutables? ¿Cuál de las dos interpretaciones? Es evidente que la segunda frente a la primera. La primera solo la puede defender una mala persona, alguien que quiere vivir de ti. Por eso tenemos Cuba, donde no hay empresarios y ya no necesitan pagarle a los funcionarios, basta que le den una hoja de mazorca y una bolsa de patatas. Eso es lo que quieren. ¿Ok? ¿Sí o no? Estamos. Lucha entre la libertad frente a la opresión. No hay posibilidades de unirnos. No vale decir es que el gobierno ya lo sabes. Es así. Quieren el exterminio del ser humano. Porque un ser humano sin libertad no es libre, no es hombre, es un chimpancé con pantalones. No hay posibilidad de diálogo con ellos. Ellos no dialogan con nosotros, pero sí quieren que nosotros dialoguemos con ellos. No se puede dialogar, es una batalla definitiva. Antonini, ¿quién va a construir los...? Claro. ¿Y quién va a construir los puentes? ¿Quién va a construir los hospitales? ¿Quién va a construir? Señores, la carretera que se construye por obra pública te acaba llevando a Mauthausen.
solo la carretera que se construye libremente te lleva a Marbella. ¿Se entiende? Digo que se entiende, porque si no hay libertad, la educación se convierte en adoctrinamiento. Porque si no hay libertad, la vida se convierte en sobrevivencia. Porque si no hay libertad, el amor se convierte en relación tóxica. Porque si no hay libertad, la justicia se convierte en pijama de rayas. Porque si no hay libertad, la amistad es conveniencia. Porque si no hay libertad, la igualdad es estandarización. Lo cual significa que nosotros tenemos que vivir, y con esto cierro, por una única, no muchas, única, no algunas, única cosa: ser libres, luchar por la libertad, porque el resto de cosas que nos parecen bonitas, el amor, la educación, todas esas chorradas, no valen nada sin libertad, no valen nada sin libertad. Cristo tuvo que bajar a este mundo para recordarle a los judíos que si se relacionaban con Dios como un funcionario esclavo, siguiendo los 350.000 preceptos, no se iban a encontrar con el verdadero amor. Que en el verdadero amor tiene que existir libertad. Y para que haya libertad tienes que asumir la cruz. Es decir, que te maten en tu trabajo, que pierdas la novia o el novio tóxico en el que estás metido. Si no, eres un impostor. Pero es que si no, tu vida es una impostura. No hay más. No hay más cosa que eso. Lucha contra todas las relaciones socialistas que hay implantadas en tu vida y la libertad te irá guiando como un sendero. Esto suena un poco raro, sobre todo para los peruanos. Iba a decir como un sendero luminoso, pero nunca me lo he dicho. Que ciertamente que vaya viendo la luz y nos va a ir resolviendo todos los problemas que tenemos en nuestra vida. No cansa, para todos los que estéis pensando en suicidaros, en el vicio, en el alcohol, o tengáis, claro, que esos son los problemas de la vida. Os recuerdo algo: no cansa la vida, lo que cansa es arrastrarla. No cansa el amor, lo que cansa es echártelo encima. No cansa los hijos, lo que cansa es tenerlos como costoso bien de consumo. No cansa estar vivos. Y ser feliz es muy sencillo. Lo difícil es ser sencillo, pero es muy sencillo. Y es básicamente ser libre. Para ser libre, deja de tener jefes y empieza a tener clientes. ¡Viva la libertad! Toma. Preguntas, aborden con toda la furia. Yo creo que por algo somos la principal asociación de batalla cultural de España, juvenil. Yo creo que ha quedado más que demostrado. Vamos a pasar al turno de preguntas. De hecho, me voy a sentar ahí contigo, muy bien, Antonini, y siguiendo un poco pues la filosofía que tenemos en la asociación, nos gusta que se participe, que se sea espontáneo con el ponente. Además, doy juego. Ya doy efectivamente, juego. da juego. Así que quien quiera comenzar. ¿Qué tal? Por aquí. ¿Qué tal, Antonini? Soy Juan. Ponte de pie. Quizá me recuerdes. Sí, ¿de qué te recuerdo? Porque te recuerdo. De la conferencia que hubo del homenaje a Antonio Escotado hace varios años. Ya Madre te contaré santa. qué cosas he avanzado Muy bien. en la vida y demás cosas. ¿Qué te iba a decir? Te iba a preguntar porque básicamente estaba en Colombia y bueno, yo no conocía tanto tu figura cuando te conocí. Y en Colombia particularmente, y acudiendo a tu doctorado en economía y además de ser libertario, en Colombia sucede una cuestión particular, y es que en la zona sur, por lo que es el Valle del Cauca, la región del Cauca, Nariño, Amazonía, allí se da algo muy particular, y es que
las FARC o las antiguas decisiones de las FARC y el ELN y otras fuerzas armadas actúan como si fuesen estados, o sea, son mafias que actúan como estados, y ellos ponen una tipología de impuesto que aquí muchos les sorprenderá. Ahí no tienen ni patrón, el peso colombiano, ni el dólar, ni siquiera el oro o la plata, tienen la hoja de coca o la cocaína. Eso es algo muy, o sea, es una locura, y es porque prueba esa teoría libertaria o de la escuela austríaca de que básicamente es el Estado el que pone ese impuesto. Entonces allí pues hay distintas variaciones de la coca y la cocaína, y bueno, según eso verifiquen el precio. No sé si conoces esto o si... Pero la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿O es un contexto general? Estaba dando un contexto Okay. para posteriormente hacerte esta pregunta de si lo conoces y si... Claro que lo conozco. Ahora es Iván Mordisco. Ha salido ahora como disidente de la FARC el otro día en un comunicado diciendo que van a volver a instaurar la justicia social al pueblo. Valiente Mequetrefe debería estar en la cárcel, cadena perpetua, toda su vida, y pedir perdón al pueblo colombiano por lo que está haciendo. La liberación de Espartaco en la época del Imperio Romano fue una farsa. Espartaco no liberó a los esclavos. Espartaco quería ser emperador. Y como era esclavo, la única manera para convertirse en emperador era dejar de ser esclavo. Pero no querías dejar de ser esclavo para ser libre. Quería dejar de ser esclavo para ser caudillo. Y eso es lo que quieren esta gente. Yo falsifiqué carné COVID durante la pandemia. Lo falsifiqué. Sí, lo falsifiqué. Y lo distribuí entre todos los estudiantes mayores de 18 años que lo quisieran. Lo hice. Y asumo perfectamente las consecuencias que eso supongan sobre mi vida. Ansi, como dirían los italianos, encantado de ir a prisión, martirio asegurado y directamente con Dios. Ya estuve en Nuevo Laredo 2 años, ya sé bien de lo que va a la cárcel. Eso es ser libre. Ser libre no es yo incumplo la ley por conciencia, lo cual está muy bien, la conciencia antes que la ley siempre, pero lo que no hago luego es montar un equipo guerrillero parapetado para no pagar la pena. No la pagas. Pagas, eso te va a hacer un hombre. Págala, eso te va a hacer un mártir. Págala. Esa es la libertad. ¿Ok? Luego me encantaría que habláramos sobre el tema de la libertad, que es un tema súper interesante, pero ahí queda la pregunta. Así que, ¿por qué puedo pensar? Lo único que puedo pensar es que son las consecuencias de un gobierno socialista que ha debilitado la libertad del pueblo colombiano, pegándola a sus empresarios, vía este infame presidente que tienen, y con el que viene ahora, que es aún más peligroso, Dios quiera que no llegue, que es el Iván ¿qué? Luego me acordaré. Siguiente pregunta. Dale. Muchas gracias por la conferencia, me ha parecido muy interesante, muy rompedora y que da bastante frescura a todo esto. Yo quería preguntar por el tema de que dices que el poder solo está en los políticos, cuando realmente yo creo que el poder está en muchas cosas, ¿no? Como sabemos, el poder opera en anarquía y está pues el aparato, digamos, de los altos funcionarios, de los jueces, el político, la banca y demás, la política. Y luego también respecto a Trump y Estados Unidos, yo creo que se le está lavando demasiado. Estados Unidos al final es el estado más imperialista del mundo, el más agresivos que hay, y actualmente también está apoyando, digamos, un genocidio, como es el de Gaza. Entonces, en ese sentido, si los políticos también son malos y son el poder, pues tampoco me parece muy coherente llevar una camiseta de un político, pero bueno, aparte de eso me parece muy bien todo lo que has dicho, criticando el socialismo. Muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Jorge, muy bien. Gracias por tus preguntas. Voy a intentar desmontarlas brevemente, porque da para mucho. No, porque si yo no pudiera desmontarlas, no podría estar con esta camiseta. A ver, ¿entiendes? Este no es un político. Este es un empresario disfrazado de político, que es distinto. Este está rompiendo con la lógica de servidumbre política que se establece en el mundo. Por eso resuelve todos los conflictos militares y todas las guerras que ha provocado el socialismo del Partido Demócrata de Biden y de todos los demócratas que llegan al Congreso, porque el socialismo es violencia. Luego en la cena podemos seguir hablando, ¿vale? Porque esto nos da... Pero me encanta que me lo hagas. Lo otro, genocidio, en absoluto. Yo soy un defensor a ultranza de Israel. Y pienso que Israel está haciendo lo que tiene que hacer. Y pienso que los españoles pro-palestinos son unos cobardes. Todos los españoles que salen con la banderita son unos cobardes, y unos hipócritas, y unos cínicos.
Y te voy a decir algo, son personas que no se hablan con su padre, con su hermano, que tienen problemas de herencia y que van dando, pero ¿sabes por qué lo puedo decir mío? Porque he vivido en Camboya, he conocido a los cooperantes, he formado parte de ellos, he conocido su alma, he conocido la mía, que era exactamente la misma. Son absolutamente infernales. Mira, el hombre cuando no es capaz de amar porque tiene su corazón gangrenado por el socialismo, no lo reconoce, porque eso es reconocerte un diablo. Lo que hace es amar cosas que no puede amar, porque o están muy lejos o son abstractas. Niños de la guerra, el oso polar, cosas lejanas, cosas que yo no tengo una implicación directa, pero que me dejen tranquila la conciencia de saber que soy un mequetrefe. Curioso, que la persona buena ama lo concreto y lo cercano, el hermano, el cuñado, el primo, y sin embargo el malo ama lo lejano, los niños de la guerra, los de Palestina, absolutamente mentira. El primer ministro de Israel va con la cara destapada, los asesinos de Hamas van con la cara tapada, la verdad va tapada o va lucida. Segunda cosa, el 20% de la población, son unos datos para dejarlo para el debate después, ¿no? El 20% de la población que vive en Israel son árabes, lo cual quiere decir que el 20% de las personas que van a los hospitales en Israel son árabes, es decir, son seguramente palestinos, sirios, libaneses, seguramente egipcios, seguramente iraníes, pero sobre todo palestinos de Cisjordania, por la cercanía. ¿Cuál es el porcentaje de judíos? No ya de israelíes, de judíos. En Cisjordania, 0. En Gaza, 0. En Egipto, 0. En Siria, 0. En Irán, 0. En el Líbano, 0. ¿Quién quiere acabar con quién? Y ahora la pregunta, ¿por qué queremos acabar con Israel? Porque todos nosotros tenemos un corazón. ¿Lo decimos? Claro que lo vamos a decir. Todos tenemos un corazón antisemita. Nuestro corazón no es mejor que el de los alemanes de 1940. No lo es, porque sigue siendo socialista. Es duro aceptar esto, pero es una verdad. Esa verdad la vi cuando la gente aplaudía y criticaba a los que no nos vacunábamos, no podíamos entrar en los restaurantes porque estábamos infectados del mal, como los judíos estaban infectados del mal. ¿Y sabes por qué ese corazón lo tenemos? Porque en el fondo de nuestro corazón no queremos aceptar la riqueza ajena, la prosperidad. Fernando Fernán Gómez decía, el español no quiere lo que tiene el otro, quiere que el otro no tenga lo que tiene. Y eso no es solo español. Eso no es solo español. Aceptar eso es ser valiente. Ser cobarde, decir, no, yo soy muy limpio, yo soy muy bueno, mira mi bandera y mira la no sé cuánto. Es aceptar eso. Entonces, ahí dejo esos datos, si quieren luego en la cena seguimos profundizando lo del imperialismo norteamericano y a Noam Chomsky como uno de sus principales valedores bibliográficos. Otro. Primero que nada, agradecido por la charla, me parece muy interesante. Quería preguntarte, sobre todo, es que me ha parecido muy interesante la pregunta de muy buena. Israelita y genocidio. ¿Cómo planteas, o sea, que tal vez una solución alterna, no pro-Israel ni pro-Palestina, porque, por ejemplo, has dicho tenemos un corazón antisemita, ¿no? Y que yo creo, por ejemplo, que los valores occidentales han sido planteados sobre todo por el cristianismo. Amén. Y mucho, por ejemplo, leyenda negra española, muchos judíos en Holanda que llevaron a cabo toda esa leyenda negra más de franceses, ingleses y tal. Entonces, no sé si tanto pro-judíos porque los valores occidentales han sido más que nada cristianos. Claro. Entonces, pero tampoco podemos apoyar a una sociedad donde no hay libertad, donde se mata abiertamente. O sea, si hubieran pillado a la tía esta, la que iba en el barquito, Barbigaza. sí, nuestra amiga de todos, la habrían pillado, o sea, se habrían masacrado. Menos mal que la pilló. Claro.
pero tampoco podemos apoyar a una sociedad como Palestina que... ¿Como Palestina o como Israel? No, los dos. Por eso estoy... También estás contra... Esa pregunta, o sea, Vale, ¿tu nombre? Los valores occidentales han sido más que nada cristianos, no judíos. Y a nivel, tampoco podemos apoyar a sociedades como árabes en ese sentido de que no hay libertades individuales. Entonces, ¿cómo ves una tercera alternativa? ¿Cuál es tu nombre? Lucas. La tercera alternativa la tiro por el balcón, le prendo fuego y va al infierno, porque eso es tibieza y eso es lo que nos estamos convirtiendo hoy día los europeos. Estoy de acuerdo contigo absolutamente que los valores de Occidente son los valores de Grecia y de Roma, pero también te digo algo, ¿qué queda de eso en los españoles de hoy? ¿Qué queda de eso en los europeos de hoy? Hoy lo que queda es blandiglú, cobardía, miserabilidad. España es católica, taurina y empresaria. El español es anticatólico, antitaurino y funcionario. ¿Qué queda de esa España que luego decimos que si la leyenda negra, que si volvamos? España es Juan Belmonte, Santa Teresa de Ávila y Hernán Cortés. Eso es España. Hoy puedes cambiar a Hernán Cortés y poner a Mancio Ortega, es lo mismo. El espíritu empresarial es idéntico en ambos, aunque uno fuera en una carabela y el otro saca adelante la empresa. No queda nada. Por lo tanto, hoy los europeos están contra Europa. Los españoles estamos contra España. Nuestro pasaporte nos queda grande y por eso quitamos el himno. Porque no queremos ponernos a la altura de España, sino bajar a España a nuestra mediocre altura socialista. Y por eso todo el que critica a España es un socialista enemigo del ser humano y de la libertad. Porque la libertad, sí, la libertad es España. La libertad es España. Porque es católica y cuando eres católico te arrodillas ante el Santísimo. Y si te arrodillas ante el Santísimo, no te arrodillas ante otro hombre. Libertad. Católica. La libertad es empresaria porque ganas dinero y tienes clientes y eres independiente y allí te ganas tu libertad. No tienes que estar dependiendo del gobierno que te dé de comer. Libertad. Y es taurina. Porque cuando te llegan los problemas, en lugar de asustarte, de amedrentarte, de llorar y de salir corriendo, enfrentas al toro, lo toreas y lo matas, antes de que el toro te mate a ti. Toma ya. Por eso tenéis ahí porque debería ser taurino, libro escrito por un antitaurino. Recuerden, yo tengo 42 años y he sido 38 años antitaurino. Yo he sido casi toda mi vida antitaurino y en ese libro explico por qué hay que ser taurino, por qué los valores de la tauromaquia fomentan la libertad y por qué no tenemos que preocuparnos en absoluto por la muerte del toro. Todo lo contrario, hay que celebrarla. Celebrarla. Así hay que hablar, sin dejar dudas. ¿Estás de acuerdo o no? Pero sin dejar dudas. Ánimo. Otra pregunta. Esto se ha puesto ya voy a reducir la intervención para que dé tiempo. ¿Qué opinas de la decadencia de Occidente y de la inmigración masiva islámica que tenemos actualmente? Bueno, una estrategia del socialismo para empobrecer, para debilitar a la sociedad española, para que claudiquemos, para que vivamos como referentes, nuestros referentes sean esa población que llega ilegal, lo cual es que llega sin contenido, lo cual es que llega sin contrato, lo cual es que llega sin compromiso, lo cual es que llega victimizada, lo cual es que llega para pedir. En España tú no te puedes comprar un Ferrari, sí, te lo puedes comprar, pero no lo puedes sacar a la calle. Sí, lo puedes sacar a la calle, pero te va a llegar una inspección de Hacienda, sí o sí. Y esa inspección de Hacienda no te va a llegar porque estés haciendo mal las cosas, sino porque le estás haciendo ver al resto del pueblo que se puede vivir de una manera por medio de la cual te puedas comprar un Ferrari. Y eso es algo que un gobierno que te quiere sometido no quiere que pienses, porque eso significa ganar dinero y ser libre. Es decir, usted viva, ¿cómo se dice aquí en España? En baja... una palabra que está muy de moda, baja intensidad, ¿no es? Low profile, sí, pero en español, ¿cómo se dice eso? Perfil bajo. Usted gane dinero, mejor no va a ganar dinero, se lo vamos a poner difícil, pero si gana dinero, perfil bajo. No levante sospechas. ¿Y sabes por qué perfil bajo? Porque las personas tenemos dos ojos y solo una cabeza y aprendemos por los ejemplos, no por las lesiones. Toma ya, porque tenemos dos ojos y aprendemos mucho más de lo que significa la libertad viendo a alguien con un Ferrari que escuchando una disertación de Rothbard sobre la libertad.
o sobre la Cataláctica. Si tuviéramos dos cabezas, lo mismo sí, pero como solo tenemos una y dos ojos, aprendemos del ejemplo. Que no haya ejemplos de grandeza a nuestro alrededor. ¿Ok? Que haya ejemplos de miseria. Que haya ejemplos de victimismo. Que haya ejemplos de hambruna. Para que con un sueldo de 1.500 euros te sientas afortunado. ¿Vale? Eso es lo que quieren. No se entra a un país ilegalmente. Ninguna condición. Está prohibido. No se roba. Te mueres de hambre. Te aguantas. No se roba. No se viola la propiedad de alguien y no se entra a un país sin papeles, sin compromiso. Yo he vivido en un montón de países más pobres que España, no más ricos. Y en todos esos países no he llegado diciendo soy español con pasaporte europeo. No. A todos esos países he llegado con un contrato o me lo he provisto en el tiempo que he estado de turista. No se roba. No se roba. Y si alguien me va a preguntar, ojalá que me lo pregunte, que las circunstancias importan, ahora se lo desmonto. Claro, porque esa es la pregunta. Pero Antonini, tú eres español, no eres del Sahara. Preguntas. Yo quiero saber sobre tu opinión, no sé si estás al tanto del nuevo proyecto del masón de Ángel Víctor Torres, nuestro ministro por excelencia, que quiere profanar el Valle de los Caídos. Y sobre todo la persecución que está teniendo la Iglesia Católica. Paso mucho tiempo fuera. Es un proyecto del Ministerio de Memoria Democrática que van a coger el valle y le van a hacer un agujero gigante en la plaza y van a retirar. Creo que han logrado retirar la piedad. Va a ir fuera y van a ir fuera los 4 evangelistas que están. ¿Y qué van a poner? ¿Lo van a reemplazar? La capilla permanece, pero todo lo de fuera Bueno, aquí hay un tema muy interesante que es la descristianización de España. España es fundamental. Mira, España es el único país del planeta que ha sido un imperio. El único. Ni Roma lo fue como lo ha sido España. El único país que no es ni país, porque es que es una manera de ser, y la tauromaquia lo expresa también, pero el catolicismo exactamente igual. España ha necesitado 3 continentes, en 3 continentes para apoyarse, ha necesitado. Lo cual significa que es un problema para los españoles, claro, porque si tú naces en Guinea, bueno, pero que te toque nacer en el único país que ha sido un imperio, hombre, el nivel está muy alto. El nivel está muy alto. Entonces, claro, cuando tú te tienes que poner a la altura de tu pasaporte y tú ves que tu pasaporte es América y que tu pasaporte es el castellano y Cervantes y Hernán Cortés, ¿qué hace uno? Y más si es funcionario. Empieza a temblar. ¿Y qué hace? No, pero fijaros, qué interesante. ¿Qué ocurre? Esto lo digo porque este es el único país del planeta que pita el himno nacional. Es el único país del mundo que quema su bandera. Es el único país del mundo que hay un show aquí en Madrid y los gringos ponen una bandera que ni los franquistas se atreverían a poner, de España, grande de verdad, y aquí uno como acomplejado. Lo cual demuestra que debe una explicación lógica de alguien que hable mal de su propio país. Catalanes, socialistas, independentistas, Podemos, PSOE en gran mayoría, porque como no me puedo poner a la altura de mi país o no quiero bajar a mi país a la mía, a la de la mediocridad. Y entonces lo que hago es que quito toda heroicidad de España. Leyenda negra. No, en realidad fueron 4 bandidos los que fueron a América y violaron a las indígenas. ¿Veis? Quitamos a Cristo, porque un hombre que está en el Señor, amigo mío, relativiza los problemas del mundo. El que no tiene temor de Dios tiene temor de Hacienda. Elige a quién quieres temer, a Dios o a Hacienda. Así de claro, el que teme a Dios no tiene Hacienda. Por eso les digo a la Hacienda Pública Española que son unos confiscatorios y que tenéis que pedir perdón por lo que le estáis haciendo al pueblo de España. Vosotros. ¿Ves? Pero si yo estoy en el mundo y ay no, que mañana me digo cuando queráis. ¿Ves? Claro. Temor de Dios. Y tú no sabes lo bien que duermo por las noches. Otra pregunta.
Con toda vamos. He escuchado que has vivido tiempo en México y en Colombia. Y mi pregunta va en referencia a Hispanoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevivir en un entorno populista, socialista, cuando en las elecciones, Latinoamérica, por ejemplo, donde vivo en Colombia, te ponen dos opciones para elegir entre el socialismo radical y el socialismo light, ¿no? Que está también la derecha con un proyecto populista para poder ganar votos, y la gente que vota con las emociones y no piensa en el futuro de su bolsillo. Entonces, ¿cómo sobrevivir ante este contexto? Porque como bien dijiste, de que los políticos generan un coste social en el futuro de la persona, en los bolsillos de las personas, y que son enemigos de la riqueza. Sí, porque la riqueza te hace libre y ellos te quieren obediente. Tenemos el ejemplo de Javier Milei. Javier Milei es el ejemplo de Hispanoamérica. Javier Milei es un hombre que ha ganado unas elecciones en un país con unas ideas que la apoya el 0,00000000001%, que es el anarcoliberalismo. ¿Quién es anarcoliberal en Argentina y en el mundo? Nadie. Ha ganado unas elecciones, lo cual significa que la gran mayoría de la población que ha votado por él lo ha votado a pesar de sus ideas. Esto es muy heavy, porque un director de marketing le explota el cerebro. A pesar de tus ideas, ¿te han votado? Claro, porque ¿qué han votado? Autenticidad, coherencia y batalla cultural y personal. Referente. Ese hombre se sabe que estaba hablando de verdad. Y se le perdona los errores. Se les perdona cuando tiene errores, porque está hablando con el corazón. No está hablando con ese bolsillo, con ese interés personal que tiene para someternos. Así que ese es el ejemplo. Javier Milei en Argentina, y yo no sé cómo estará madurando en Colombia este candidato que tenemos, Iván Cepeda es el de la izquierda. ¿Cómo se llama el de la derecha? De las Priellas. Vamos a ver qué pasa con él, pero parece que me gusta cómo habla, ¿no? Ya veremos. Hay que darlo todo. En esta batalla por la libertad, el que se toca el bolsillo está perdido. Aquí hay que darlo absolutamente todo. Aquí hay que estar dispuesto a morir si es necesario, a perder el trabajo y a morir. Antonini, claro, ¿tú qué te crees que han sido para beber caipiriñas? Pues quien te haya dicho eso es socialista. Otra. Por favor. Gracias, Antonini, por la ponencia y la respuesta. Muy interesante. Mi nombre es Daniel. Yo te iba a hacer una pregunta sobre innovación y tecnología, enfocada en la libertad, pero hablabas mucho de España, del país y demás. Entonces he cambiado de opinión y te quiero preguntar sobre el secesionismo. ¿Vale? Actualmente hay cerca de 200 países reconocidos por las Naciones Unidas. España es uno de ellos. Por ahora. Y quisiera saber si en tu opinión, si hubieran 2.000 países, ¿seríamos más libres o menos libres? Y si fuéramos más libres, ¿deberíamos apoyar los movimientos nacionalistas, secesionistas? Yo a esa pregunta te diría que hay que responder caso por caso. En el caso de España, yo te puedo asegurar que todo lo que sea desterritorializar España es perder libertad. Si tu objetivo como español es ponerte a la altura de España, ¿cómo vas a empezar a trocearla? Eso es ya jugar con las cartas marcadas. Eso es bajar a España, a Cataluña, a todas. En la vida vosotros tenéis que mirar todo lo que pasa. ¿Esto me hace más libre o me hace menos libre? Punto. Promocionamos el catalán frente al castellano. ¿Esto es para hacerme más libre o para hacerme menos libre? Sí, claro, se van a inventar un discurso que hay que rescatar las lenguas muertas. Pero las lenguas muertas que se mueran. Si la hablan 4, pero ¿cuál es el problema? En tu vida se tienen que morir. Oye, nos vamos a morir todos. ¿Qué pasa si se muere el catalán? No digo que quiero que se muera el catalán, pero digo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que proteger las cosas? Si las cosas no funcionan, que se mueran. ¿Pero qué pasa? Hay que aceptar eso. Que no se muera la relación tóxica porque me quedo solo y entonces me toxico.
Ahí llegó el problema, en no aceptar las cosas como son. Ahí es cuando llega el problema. Entonces, por supuesto que estoy en contra. España, buscan desterritorializar España para balcanizar el espíritu del español. Eso es lo que quieren, balcanizar el espíritu del español, desterritorializando España, que nos sintamos cada vez más pequeños para que seamos más sometibles. Yo he sido antitaurino toda mi vida y todavía me cuesta un trabajo horrible hablar de los toros. Horrible no. Pero a veces me da ese desdoblamiento de personalidad, de decir, uy, ¿quién te lo diría a ti, Antonini, hace 4 años, tú defendiendo los toros, escribiendo un libro a favor de la tauromaquia? La libertad muchas veces te obliga a defender cosas. Mira, el rollo de que la libertad es poder hacer lo que yo quiera, eso es un rollo. Porque si lo que tú quieres es hacer el tonto, ¿qué pasa? ¿Que la libertad es hacer el tonto? No, la libertad es mucho más que el tonto. No. Mira, la libertad es tomar decisiones que en tu vida te hagan cada vez más libre. Eso es la libertad. Fíjate. Porque Pablo Iglesias también habla de la libertad y Pedro Sánchez. ¿Cuál es la diferencia cuando el socialismo habla de la libertad a cuando la habla un hombre libre? Tú tienes que decidir en tu vida. Tengo libertad para tomar esta decisión, pero las consecuencias de haberla tomado me harán más libre o menos libre después de haberla tomado. Por ejemplo, el suicidio. Tengo libertad para tirarme por un puente. Ok. Pero después de haberme tirado por el puente, ¿tendré más libertad que antes de haberme tirado del puente? Lógicamente no, porque estaré muerto. Ese acto lo he hecho libremente, pero no es libertad. ¿Voy a votar a Maduro o a Pedro Sánchez? ¿Libremente? Sí. Pero las consecuencias de esa decisión libre te harán más libre después de que Pedro Sánchez esté en el gobierno, o menos libre. Menos libre. No es libertad. Abortar. La libertad. Hay muchos liberales de la izquierda que apoyan esto, ¿no? Como, entre otros, Gloria Álvarez en Hispanoamérica. El feminismo en libertad. No, párate. No todo lo que puedes hacer libremente te hace libre. El aborto lo puedes hacer libremente en España, sí, y en Colombia, infamemente, hasta los 9 meses. Hasta los 9 meses. Lo he tomado en libertad, sí, pero las consecuencias y los traumas psicológicos que se derivan a la mujer después de la toma de esa decisión, ¿la hacen más libre o menos libre después de haberlo tomado? Menos libre. No puede dormir, paranoia, psicólogo, intentos de suicidio. Por eso cuando el socialismo, el PSOE, Pedro Sánchez, habla de la libertad, es para acabar con ella. Es para que tomemos decisiones que cada vez nos hagan menos libres y no más libres. Por lo tanto, la libertad no es poder tomar todas las decisiones que quiera, es poder tomar todas aquellas decisiones que me vayan haciendo cada vez más libre. Y si te equivocas, tranquilo, paciencia, no se prohíbe a nadie. Uno va aprendiendo a su ritmo, ¿verdad? No a la fuerza. Pero no es libertad cualquier cosa que puedo hacer libremente. Esto es muy importante tenerlo en la mente. Por eso defender a España es defender la libertad y no el catalanismo. Aunque libremente podría defender el catalanismo, pero me haría menos libre después de serlo. Sí. Muchas gracias por la conferencia. Ha estado muy bien. Yo tenía una pregunta porque a lo largo de las preguntas ha defendido que la inmigración ilegal es algo incorrecto, pero durante la ponencia se ha declarado bastante contraria a la existencia del Estado. Entonces mi pregunta es, ¿cómo existen las fronteras en el Estado? ¿Cómo o cuándo el mercado va a parar al inmigrante? Porque en mi opinión estamos muy consumidos por el mercado hasta el punto de que los políticos, muchos de ellos, aceptan una entrada masiva, como hemos dicho, solo por una economía en general creciente, aunque a nivel individual es evidente que no. Bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero es el origen del dinero. En el capitalismo el dinero el dinero se produce por hacer bien las cosas, que satisfacer las necesidades. El socialista lo usa mal porque como no produce dinero, utiliza el dinero para comprar voluntades. Por eso dice que el dinero es caca, no, caca eres tú. Por eso conviertes en caca el dinero que tocas. Pero el que produce libertad por medio del mercado, el que crea empresa, el dinero es algo bueno. De hecho, el dinero nos hace santos. Ahora bien, las fronteras y la libertad. Pues yo te voy a decir algo.
Yo pienso que en un mundo libre, pero para eso las personas tendríamos que ser libres, la gran mayoría de los problemas que estamos planteando ya no existirían. Porque existen precisamente porque no lo somos. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado de hacer hipótesis y de especular demasiado sobre ¿y qué pasaría el día? Es que cuando llegue ese día y tú estés preparado, ese día ya no es así, es otra cosa, porque lo pensaste de manera socialista, ¿vale? Y tú estás proyectándolo para tener libertad. Ahí hay un gap, hay una ruptura, no funciona eso, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, y esto es difícil de entender, el Estado Superior Amancio Ortega es un ermitaño rezando todos los días en una ermita. Ese es el siguiente paso. Imagínate ese hombre lo que le importa la frontera. Ese es el siguiente paso. De hecho, Amancio Ortega y los grandes empresarios se parecen a los eremitas. Son personas muy silenciosas, que no son estridentes, no tienen grandes lujos. ¿Quién compra Rolex? El pobre. El millonario no compra Rolex. El millonario no compra cosas de lujo. Compra cosas de lujo el que se quiere sentir lo que no es. El que quiere fingir. Cuando me monté en el helicóptero de Ricardo Salinas, claro, yo iba como socialista. ¡Oh, helicóptero! Ricardo Salinas me miraba con condescendencia, ¿no? Como diciendo, pero hijo mío, esto significa que yo no me puedo permitir el lujo de llegar medio segundo tarde en el tráfico de Ciudad de México porque pierden 200.000 empleados. Pero el helicóptero a mí no me interesa absolutamente nada. Y yo veo el helicóptero y digo, ¡oh! Es un poseedor de riqueza. No, es tu alma que está contaminada. Por eso los grandes empresarios se los quitan todo y empiezan otra vez desde cero. ¿Ves? Entonces, hay preguntas que las hacemos socialísticamente, ¿vale? Sobre problemas que luego ya no van a existir cuando nos encontramos en esa situación, ¿verdad? Y eso también es importante. ¿Qué pasará cuando seas libre con mi novia? Es que no será tu novia cuando seas libre, te lo aseguro. Sí. Sí, justo hilando con la pregunta, y yo soy peruano. He venido a España a estudiar un máster en finanzas. Yo soy un inmigrante, obviamente, ¿no? Pero la diferencia con la gran inmigración, la mala, es que yo he asumido mi responsabilidad. O sea, yo antes de venir he ahorrado unos 5 años. Algunas veces he tenido que subconsumir, he tenido que vender algunas cosas para poder hacerme responsable yo mismo de mi estancia aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes un Estado, el Estado asume la responsabilidad de la gente. O sea, les das bonos, les das ayudas económicas para aquellos que ven que ir a España o para venir aquí es pues llevársela fácil. Entonces, un poco lo que decías, ¿no? Bajo la mentalidad socialista, que obviamente todos vamos a tener, porque, por ejemplo, yo soy economista y me he enseñado en la universidad keynesianismo y estas cosas que es basura, ¿no? Y que al final tuve que salirme yo solito por mi cuenta de eso, el despertar que tú mencionas. Pero claro, mucha gente trata de resolver problemas porque la mentalidad o el prisma con el que ven los problemas es muchas veces socialista. Lo vemos socialísticamente todos los problemas, claro. Si le quitan esos incentivos perversos a la gran migración, ellos no van a venir, porque se tendrían que asumir su responsabilidad de venir y hacerse trabajar, hacerse responsable. Pero recuerda que detrás de eso hay un gobierno que quiere inmigración ilegal, que no quiere. Tú no eres un buen ejemplo para Pedro Sánchez. No, por eso. Pero claro, no lo eres, porque le haces ver a la población que hay una manera de vivir infinitamente más bella, noble, una mejor versión de la persona. Quieren al peruano, al que ha llegado mal, para que además se sienta en deuda y contento. Un paréntesis cortito nada más. A mí me ha salido muchísimo más caro venir por la vía legal, porque uno la visa con todos los requisitos que la seguridad social, el seguro privado. Mostrar que tengo balances suficientes como para sostenerme aquí, la carta de administración de admisión de la universidad, en fin. Lo cual demuestra que si tú legalmente tienes que demostrar que tienes ingresos, pero luego se permiten ilegales sin ingresos, es porque lo que están penalizando no es que tengas o no tengas ingresos, es que quieras hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien es hacerlas responsables y libres. Por lo tanto, quiere decir que al gobierno no le interesan las estructuras del Estado, a la lógica socialista no le interesan las cosas bien hechas, porque las cosas bien hechas son las cosas libres.
Y él quiere las cosas obedientes. Obedientes, no bien hechas. ¿Veis cómo se pueden explicar estas paradojas solo desde esta perspectiva que es la de la libertad y la de la servidumbre? Si no, es imposible. Muy buenas. Yo, muchas gracias por la charla, creo bastante interesante, pero bueno, si había alguna cosa que me ha extrañado, que me ha chocado, y sobre todo voy a enfocarlo, por no hacer aquí preguntas al asunto de la libertad. ¿Cuál sería la definición que tienen de la libertad? Por ejemplo, me ha parecido, por ejemplo, un poco extraña esa idea de aquella decisión que uno toma libre y que le hace menos libre, por ejemplo, morirse, no es libre. Entonces, por ejemplo, un padre que se suicida, tenemos que un padre que se sacrifica por su hijo, por ejemplo, no estaría tomando esa decisión de libertad. No, pero eso sería muy cortoplacista, porque yo podría decir, yo ahora mismo me estoy quitando de mis antojos, pero voy a convertir... Literalmente, quiere decir sacrificarse hasta la muerte. Ah, bueno, un padre, la segunda, me pongo delante de una bala. Bueno, claro, si no crees en Dios puedes tener ahí un problema lógico, pero si crees en Dios todo lo contrario, eres mucho más libre en el cielo que en la tierra, y además no solo eso, vives y perduras la conciencia de tu hijo, y además no solo eso, estás actuando en verdad, lo cual hace que si no tomas esa decisión, te vas a arrepentir toda tu vida de que tu hijo haya muerto cuando podrías haber muerto tú. Por lo tanto, vas a ser en ese sentido menos libre. Claro, ahí tocas un punto donde ya la lógica rompe porque llega la muerte de la persona, ¿verdad? Pero a lo que yo me refiero con lo de decisiones que me hagan cada vez más libre y no cada vez menos libre, es precisamente de que no todas las decisiones que tomamos en libertad nos hacen más libres. Y es importante tener eso en cuenta. Porque la libertad es una lucha diaria que una persona tiene que ir conquistando. No son los caprichos. No es que la libertad es hacer lo que me da la gana, porque eso está sometido a tus ganas. Y tus ganas están boicoteadas por el gobierno, por la publicidad, por los miedos, por la toxicidad, por un montón de cosas. Entonces tienes que ir tomando decisiones que cada día te hagan más libre, lo cual no quiere decir que esas decisiones sean bonitas, agradables, felices, chupifláuticas, pero sin embargo te van armando de entereza, como la de este chico que tuvo que ahorrar 5 años para poder venirse a España. Alguien le podría decir, estás perdiendo tu libertad de tomarte una piruleta hoy en Lima. Pues no, porque el hecho de no tomármela va a hacerme más libre dentro de 5 años, y de tomármela va a hacer que me arrepiente y que me convierta en un drogadicto, por llevarme el ejemplo carroso al último punto de la escala, ¿no? ¿Me entiende a lo que me refiero? Es decir, la libertad en el fondo, muy cervantinamente hablando, es ser capaz. El libro, el Quijote, ¿qué hace? El Quijote lo que hace es, un caballero andante que ve gigantes, y su conciencia, que sería Sancho, lo práctico, la realidad, le va diciendo que no, tío, que no, que te equivocas, que estás loco, que esta no es una princesa. No, es al revés. Es al revés. No es así. Lo que Cervantes nos quiere hacer ver es que la libertad verdadera es ser capaz de ver gigantes donde los demás solo ven inocentes molinos de viento. El lúcido era el Quijote. Cuando te despiertas te das cuenta que el lúcido era el Quijote, no Sancho. Sancho era el feminista, Sancho era el pro-palestino, Sancho era el de we are the world, we are the people, Sancho es el de la igualdad nos hará libres, Sancho es Pablo Iglesias. Pero es el Quijote, el hombre libre, por eso va con armadura y peleando, porque él fue capaz de ver los gigantes donde los demás solo veían inocentes molinos de viento. Toma ya. Eso es ser libre. Lo otro es ir a comprar golosinas. Pues hemos acabado. Muchas gracias. Gracias. Recordad